Nuestra próxima disertante es la profesora Elena María Ortiz de Maastricht, conferencista y consultora educativa. Va a disertar sobre los maestros del siglo XXI, herramientas sobre cómo aprende el cerebro. Elena fue fundadora del Colegio Gospel, es presidenta de la compañía Argentinitas, colección de muñecas y accesorios y edición de libros históricos. Realizó estudios aplicados a la educación, entre los que podemos citar inteligencias múltiples, el cómo educar las inteligencias múltiples a aprender, aprendizaje compatible con el cerebro, el cómo enseñar y aprender en un clima compatible con el cerebro, educación para lograr lo mejor de sí mismo, cómo educar para altos resultados e incluir a todos. Especialización en narraciones para niños y adolescentes, cómo el cerebro lee, autora de los libros El cerebro en la educación de la persona, Inteligencias múltiples en la educación de la persona, y Elena es autora de diversos artículos en periódicos, revistas y ediciones de interés general. Bueno, Elena. Muchas gracias Marita, muchas gracias Carlos. Y me voy a poner al nivel de ustedes. Cuando yo estaba hace muchos años, ya como 30 y pico de años, en Estados Unidos oyendo a la gente de neurociencia como están oyendo ustedes hoy, yo decía, yo esto no voy a hacer nada, es imposible porque no entiendo nada, no tenía ni la menor idea de lo que eran esas palabras dificilísimas. Y me acerqué a Jensen, en ese momento a Eric Jensen, que fue de los primeros que oímos con este tema, y le dije, mire, yo cuando estudié anatomía en el colegio, no calculen mi edad, yo tenía anatomía, biología y zoología, me la llevaba a diciembre. Yo los huesos, los músculos, el cerebro, pero ni idea. Entonces me es imposible tratar de ver cómo puedo hacer para trabajar con esto en la clase, me resulta dificilísimo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quiero que hoy hagamos. Que no solamente vayamos a mirar un poco todas estas fantásticas exposiciones que hemos oído hasta ahora con la gente que sabe tanto de neurociencia, sino buscar la manera, yo por lo menos les puedo pasar mi experiencia de muchísimos años en lo que pasa dentro de la clase, lo que pasa dentro de la clase con un chico de jardín, pase por jardín, por primaria, por inglés, soy profesora de inglés, y por secundaria, sobre todo por la etapa de la adolescencia, ya llegando hasta los últimos años, para ver realmente qué es lo que pasa por adentro del cerebro de los chicos cuando aprenden. Y después una cosa que es lo que estoy dedicando en este último tiempo, que es lo que más me interesa, me encanta el tema, es saber cómo es que aprenden y que ellos sepan saber cómo aprenden. Salió de nuevo. Que los chicos puedan saber cómo aprenden. Que ellos sepan dónde están las dificultades, cuáles son los problemas que tienen y cuáles son las posibilidades que tienen para salir adelante cuando tienen un problema en matemáticas, cuando llegan a su casa y se aburren y no tienen ganas de estudiar, cuando están oyendo a un profesor que habla y no para. Hablamos del cambio y gracias a Darwin sabemos que lo que nosotros antes creíamos que era poco el tiempo de la evolución, ahora sabemos que tiene millones de años. Entonces esto es lo que se llama la morosidad casi genética que tenemos que cambiar. Por eso es que nos cuesta tanto cambiar, porque viene todo como lento. El cambio, más allá de que nos da miedo, es lento. Imagínense los millones de años que tardamos en convertirnos en personas, imagínense todo lo que nos falta para poder terminar de desarrollarnos con personas. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos futuro y esperanza porque somos educadores. En flecha yo siempre pongo las acciones. Tenemos que impulsar con ímpetu la revolución científica. Es decir, aprovechar esto, transmitir esto, salir de acá y ser voceros, ser paz, uno a otro, a otro. Tenemos un desafío por delante. Antes de negar, que es lo primero que hacemos ante el cambio, no, yo esto, y docentes, miren, hay una mujer que es muy buena, que se llama Robin Fogarty,
que tiene un libro muy lindo que se llama The Adult Learner, que es el adulto que aprende. Y ese adulto somos los docentes. Y ella siempre dice que cuando empezamos las conferencias de los docentes estamos un poco como así, otra cosa más para aprender, ya me lo sé, yo no tengo muchas ganas. Bueno, entonces en lugar de negar, porque en el fondo negamos por el miedo que tenemos a toda esta novedad que tenemos que ir cambiando constantemente. Ya tenemos la planificación hecha del año pasado, la tenemos que volver a hacer. Incorporar, es decir, no solamente, como dijeron recién y dijeron ayer, aprender, sino que nosotros nos hagamos carne de esto y que pase a ser parte de nuestra propia vida. E investigar, y tenemos que estudiar. Tenemos que llegar e inventarnos en internet y comprar libros y estudiar. Y tenemos que abrir nuestro limitado conocimiento del cerebro respecto a todo esto para conocer más sobre cómo es, cómo siente y cómo aprende todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente y todo nuestro cerebro, para poder llegar a ser personas, para poder educar lo que llamamos personas en su unidad. Eso, disculpen, ¿no? Pero es mi nieta. Es mi nieta en su primer día de clase. Tiene 3, ¿no? 2 medios. Ese es el papá. Miren esto, los niños que hoy comienzan su escolaridad se estarán retirando en el año 2070. Así que con esta imagen, ustedes pueden cerrar los ojos, ir hacia la parte de arriba de su cerebro y pensar en aquel alumno que tienen, en sus hijos, en sus nietos, y saber que tienen por delante unos niños que van a estar desde ahora hasta el 2070 viviendo y pasando por nosotros para ver cómo llegan exitosamente a esa edad. Visualícenlo, cierren los ojos y mírenlo por arriba, vayan con los ojos para arriba al cerebro y mírenlo. Siempre comenzamos con preguntas a dar clase. ¿Cuál es el rol de la neurociencia en términos educativos, a pie de aula? Acá dice, a pie de aula es Fernanda Sperrer, uno que vino hace muchos años y nosotros tuvimos el placer de conocerlo, y él hablaba de lo que era pie de aula, adentro de mi clase. ¿Qué puedo hacer cuando estoy dando clase para maximizar las potencialidades del cerebro que aprende? ¿Cómo puedo incrementar el vocabulario? Vamos a ver esto de Marzano, para formar nuevos patrones mentales. ¿Cómo lograr que el alumno piense sus maneras de pensar? Ya vimos cómo el cerebro aprende recién, con una fantástica exposición de Carlos. También vimos cómo es, cómo siente y cómo aprende. Y yo voy a trabajar cómo aprende a aprender. Si bien voy a hacer un repaso rápido de algunas pequeñas cositas. ¿Por qué? Porque sabemos que repetir y afianzar es la manera de internalizar lo que se aprende. El reptiliano y el cerebro paleomamífero y el neomamífero han firmado un contrato de conectividad, ya que ninguno de los tres se vale por sí mismo. Esta es una frase muy linda de Eduardo Punset para entender que si bien evolucionaron en forma de a poco, sin embargo, a veces creemos, porque vemos las divisiones, de que están todos divididos y de que aprendemos con partes divididas, pero se interconectan permanentemente. Me gustó mucho la palabra contrato de conectividad. Y gracias a Carlos, que me regaló para mi cumpleaños el libro del viaje en la felicidad de Eduardo Punset, pude sacar esta frase. Gracias, Carlos, creo que nunca te lo dije. El cerebro a pie de aula. Cada individuo, como dijo recién Mabel, ¿vieron todas esas cabecitas, cerebros que puso Mabel? Bueno,
Son los 30, Marzano decía que son los 30 o los 25 chicos que tenemos adelante. Los 30 y los 25, en la época mía, siempre se decía apuntemos al del medio para todos nivelar de esa manera, y así llegamos a todos. No, hoy sabemos que cada uno tenemos 30 cabecitas, 20 cabecitas, 20 cerebros, 20 personas, 20 cuerpos con alma y cerebro, cada uno haciendo sus propios entramados de cerebro. Esto lo conocemos casi todos. Todos hemos pasado por Bloom, por todas las etapas de conocimiento, análisis y aplicación. Todos conocemos al fantástico Víctor García Oz, con todas las fases de pensamiento, la receptiva, la creativa, la retentiva. A Robin Fogarty, puede ser que algunos no, es americana, sigue trabajando hasta el día de hoy y nos manda muchas cosas en su página, con su famosa casita de resumir, aplicar, procesar y aplicar. A Howard Gardner, que ya lo han nombrado también varias veces, yo tengo un libro escrito que ya ahora ya está pasando de moda, porque ya ahora con su inteligencia experiencial no está, y todo, pero Howard Gardner es una persona muy inquieta, yo tuve el placer de conocerlo en Harvard, y él trabaja también con Verónica Guamancilla. Cualquiera que quiera conectarse con Verónica es argentina, ella trabajó con nosotros en el Colegio Knoxville, yo era la directora y ella era maestra de primer grado, y ella trabaja, Verónica trabaja con Howard Gardner allá, y ella hace todo el aporte ético, todo lo que tiene que ver con la ética. Es un hombre muy inquieto desde la ética, y él siempre dice que él no sabía que iba a sorprender tanto con esto de las múltiples inteligencias como herramientas para los educadores, pero fue realmente un boom para nosotros. McTighe y Wiggins, que ya cada vez son más renombrados, que fueron los que trabajaron la teoría de Understanding by Design, que tiene un diseño de cómo hacerlo, que es la teoría de la comprensión, y en estos últimos años Caroline Tomlinson, que es la que trabaja sobre lo que es la instrucción diferenciada. Pero estos son modelos que nosotros ya de alguna manera venimos trabajando. Pueden aprovechar para relajarse un segundo. Pueden soltar las manos, como dijo Mabel, suéltenlas para abajo. Suelten los brazos para abajo y muevan la cabeza. Si les hace ruido el cuello, no importa. Eso me lo enseña mi profesor de teatro. Plasticidad. Hemos hablado mucho de plasticidad, hemos visto mucho sobre este tema, y esta es Marion Diamond. Yo lo que les quería contar, más allá de leer la frase que es de ella, yo quiero llamar la atención sobre la plasticidad del cerebro, sobre el hecho de que puede cambiar a cualquier edad, desde el nacimiento hasta el resto de la vida. Puede cambiar de manera positiva si está expuesto a ambientes que lo estimulen, o puede cambiar negativamente si ve estimulación. Marion Diamond, de la Universidad de Berkeley, cuando yo la conocí, también hace muchos años, ella empezó la conferencia diciendo, ustedes dirán, ¿qué hace una persona de neurociencia acá? Porque yo lo único que hago es trabajar con ratones, y adentro de un laboratorio y en un sótano, y nos contaba que le ponía a los ratones, nosotros nos mirábamos así, que le ponía a los ratones unas cosas como unos cables en la cabeza de los ratones, y se veía, y nosotros decíamos, ¿en serio? Sí, se veía cómo se conectaban las neuronas a medida que ella le iba poniendo más estímulos o menos estímulos, o más amor o menos amor. Y ella puso mucho énfasis en ese momento de que, si bien había en las jaulas desafíos, estímulos, diferentes familia, etc., dice que cuando encontró que había muchos más estímulos, fue cuando besaba a sus ratones. Entonces nos dijo, miren señores, ustedes no tienen ratones, ustedes tienen niños, adolescentes, personas. Y miren la plasticidad del cerebro de mis nietas la semana pasada, eso lo recibí anoche. Si les parece que están haciendo experiencias y ambientes enriquecedores de estímulos. ¿Mm?